Que está ocurriendo en España, esta crisis migrante que ha llegado y que muchas personas provenientes de Marruecos han cruzado la frontera para llegar a España y de ahí... Las autoridades españolas vigilan ahora mismo una convocatoria que circula en redes para repetir, el próximo 15 de agosto, algo parecido a lo que pasó hace apenas 6 días en Ceuta. Aquella entrada masiva dejó, según los últimos datos de Interior, al menos 75 muertos confirmados en aguas españolas, a los que hay que sumar otros 11 fallecidos que reconoce Marruecos en su propio territorio. 86 muertos en total. Y ahora, en TikTok, Facebook y WhatsApp, circula un mensaje que dice, tal cual, quien quiera entrar, bienvenido, con una fecha marcada en rojo, el 15 de agosto. Os lo decimos ya, para que nadie se lleve a engaño. Esto no es una confirmación de que vaya a repetirse la tragedia. Es una convocatoria bajo vigilancia oficial, ni más ni menos. Pero después de lo que ha pasado esta última semana en la ciudad, ninguna autoridad se puede permitir tratarla como ruido de fondo. Porque lo de finales de julio no fue una entrada masiva más. Fue, según reconoce el propio gobierno, la mayor avalancha irregular registrada en Ceuta en años. 72.000 personas cruzando la frontera en apenas 48 horas. Y de esas 72.000, ya han vuelto a Marruecos unas 70.000. Quedan en la ciudad, calculan las autoridades, unas 2.000 personas, muchas de ellas durmiendo en la calle, porque el centro de acogida, con capacidad para 512 plazas, lleva días desbordado. Vamos a contaros qué se sabe del mensaje que amenaza con repetir la escena el 15 de agosto. ¿Qué pasó exactamente hace 6 días para que la palabra tragedia se quede corta? ¿Y qué dicen las fuentes policiales sobre si esta nueva convocatoria tiene, de verdad, capacidad de repetirse, sin adornar lo que ya es suficientemente grave por sí solo? Si quieres seguir esta historia según se va confirmando, y no antes, suscríbete. El mensaje que ha encendido las alarmas circula desde hace pocos días en cuentas y canales usados principalmente por jóvenes marroquíes interesados en emigrar de forma irregular. Uno de esos canales se llama, literalmente, Araga MRC, una referencia directa al término arraga, la palabra que se usa en el norte de África para quienes intentan cruzar una frontera sin papeles. La convocatoria señala como punto de encuentro Castillejos, también conocida como Fnidek, la localidad marroquí pegada a la valla de Ceuta, desde donde partió buena parte de la avalancha del 30 y 31 de julio. El gobierno de Ceuta ha confirmado que ha trasladado estos mensajes a las autoridades competentes. Y aquí llega el primer dato que de verdad hay que quedarse. El portavoz del Ejecutivo ceutí ha reconocido públicamente que la convocatoria le preocupa, aunque ha sido cuidadoso con las palabras. Dijo, literalmente, que esperaba que no fuera el caso. Ni una palabra de certeza. Solo preocupación, trasladada a quien tiene que gestionarla. Y esa cautela contrasta con otra voz dentro del propio gobierno de la ciudad. La vicepresidenta de Ceuta ha ido más lejos al advertir que, si Marruecos decide relajar el control fronterizo, como ya ha ocurrido en crisis diplomáticas anteriores, una repetición del suceso no depende tanto de la voluntad de quienes convocan en redes como de lo que decida hacer o dejar de hacer el país vecino. Aquí hay un matiz que cambia por completo cómo hay que leer esta historia, y que casi nadie explica bien. Una convocatoria en redes, por sí sola, rara vez mueve a decenas de miles de personas. Lo que sí puede hacerlo es que las autoridades marroquíes decidan no impedir el paso, algo que ya sucedió en mayo de 2021, cuando España y Marruecos vivieron una crisis diplomática y miles de personas cruzaron en cuestión de horas sin apenas resistencia del lado marroquí. La pregunta real detrás del rumor del 15 de agosto no es tanto cuánta gente quiere cruzar, sino si Rabat va a mirar hacia otro lado otra vez. Y sobre eso, hoy no hay ninguna certeza, ni a favor ni en contra. Fuentes policiales consultadas por Antena 3 han hecho una valoración que conviene tener en cuenta antes de dejarse llevar por la alarma. Consideran que esta convocatoria concreta tiene, de momento, escasa viabilidad, precisamente porque España y Marruecos ya conocen la fecha con antelación. Eso les permite preparar el dispositivo con tiempo, algo que no ocurrió el 30 de julio, cuando la entrada pilló a las autoridades con el paso cambiado. Y aquí está uno de los datos más incómodos de toda esta historia, el que explica por qué el gobierno está actuando ahora con tanta cautela. Según ha revelado la prensa, el delegado del gobierno en Ceuta llamó al propio Pedro Sánchez 3 días antes de que empezara la entrada masiva para alertarle de lo que se estaba gestando en la frontera. Sánchez no cogió el teléfono.
y su jefe de gabinete, según esa misma información, restó importancia al aviso. 3 días después, Ceuta vivía la mayor crisis migratoria de su historia reciente. El propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido públicamente en que los servicios de información no avisaron al gobierno de lo que se avecinaba. Una versión que choca de lleno con la llamada que, según se ha contado, sí llegó, y que nadie atendió a tiempo. Con ese antecedente sobre la mesa, ¿entendéis por qué ahora nadie en el gobierno quiere repetir el error de mirar para otro lado ante un simple mensaje de WhatsApp? Y conviene situar todo esto en su contexto real, porque Ceuta no vive esta tensión fronteriza por primera vez. El precedente más cercano a una convocatoria coordinada por redes se remonta a septiembre de 2024, cuando ya circularon llamamientos similares para intentos de cruce colectivo. Y antes, en mayo de 2021, la ciudad vivió la que hasta ahora era su crisis más grave. Unas 6.000 personas, muchas de ellas menores, cruzaron en un solo día tras una crisis diplomática entre España y Marruecos, con el ejército llegando a desplegar blindados en la zona costera. Lo de este verano ha multiplicado esa cifra por 12. Los datos oficiales del propio Ministerio del Interior, además, muestran que la presión migratoria en Ceuta ya venía creciendo antes de la crisis de finales de julio. Entre enero y julio de este año, casi 3.800 personas habían accedido de forma irregular a la ciudad por tierra o a nado, casi el triple que en todo el año anterior. Es decir, la entrada masiva del 30 y 31 de julio no surgió de la nada. Fue la culminación de una tendencia que los propios datos del gobierno ya venían anticipando semana tras semana. Mientras tanto, sobre el terreno, entidades como Cruz Roja y la organización Sur-Sur llevan días repartiendo alimentos básicos entre quienes siguen esperando en las calles de Ceuta a que se resuelva su situación, en una ciudad cuyo centro de acogida sigue muy por encima de su capacidad real. Vamos a los números, porque aquí también hay más de una versión, y las dos merecen contarse. La cifra oficial de fallecidos, la que maneja el Ministerio del Interior, se sitúa en 75 muertos en aguas españolas, más 11 reconocidos por Marruecos, 86 en total. Pero organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno elevan esa cifra hasta 141, un balance que Interior no reconoce como oficial. La diferencia, según explican las propias organizaciones, está en los cuerpos que no han llegado a ser recuperados ni identificados formalmente, y que por tanto no entran en el recuento del gobierno. Ninguna de las dos cifras está cerrada. El propio Ejecutivo ha reconocido que sigue trabajando en la localización de posibles nuevas víctimas. Las causas de muerte identificadas hasta ahora son, principalmente, ahogamiento y aplastamiento. El Hospital Militar de Ceuta tuvo que habilitarse como morgue improvisada ante la magnitud del suceso. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte donde esta historia deja de ser solo un balance de cifras y se convierte en una crisis con ramificaciones internacionales. Pedro Sánchez compareció desde la propia Ceuta durante la crisis y calificó la entrada masiva como una violación de la integridad territorial de España. Atribuyó la organización del cruce a redes de tráfico de personas, a las que responsabilizó directamente del riesgo asumido por decenas de miles de personas, y prometió movilizar todos los recursos del Estado, tanto para contener nuevas entradas como para acelerar las devoluciones a Marruecos. Según los datos ofrecidos por el propio gobierno, unas 37.500 personas ya habían sido devueltas a territorio marroquí en las primeras horas tras la crisis. La onda expansiva llegó hasta Italia, que llegó a anunciar el cierre del espacio Schengen con España esa misma tarde, aunque horas después matizó que los controles en puertos y aeropuertos serían aleatorios y dirigidos a viajeros no europeos, no un cierre real de fronteras. El ministro de Exteriores italiano defendió la medida como necesaria para proteger la seguridad, mientras que desde el gobierno español se pidió no convertir la crisis humanitaria en un motivo de división entre socios europeos. No todas las voces dentro de España coincidieron en cómo leer lo ocurrido. Desde Podemos se criticó que el propio Sánchez hubiera calificado a Marruecos como país aliado en plena crisis, calificando esa descripción de inaudita dada la magnitud de lo sucedido en la frontera. La organización SOS Racismo, por su parte, denunció lo que llamó la externalización de fronteras y acusó a las autoridades de usar a las personas migrantes como instrumento de negociación entre Madrid y Rabat, más que como víctimas de una tragedia humanitaria que requería una respuesta centrada en salvar vidas. Y en el extremo opuesto del debate político, Vox se ha personado como acusación popular en la Audiencia Nacional.
ha presentado una denuncia contra el delegado del gobierno en Ceuta y ha pedido medidas cautelares urgentes ante lo que su denuncia describe como próximas incursiones desde Marruecos, en clara referencia a la convocatoria detectada para el 15 de agosto. Así que la fecha que abrió este vídeo no es solo un rumor de WhatsApp, se ha convertido, en cuestión de días, en materia de debate judicial, en argumento político de un extremo a otro del espectro, y en la prueba de fuego para un gobierno que ya fue acusado de no escuchar a tiempo la primera advertencia. Y si esto os ha llegado, presta atención, porque hay una pieza más que conecta todo lo anterior con lo que puede pasar dentro de 10 días. El gobierno central ha anunciado la transferencia de 25 millones de euros destinados específicamente a la atención de niños y jóvenes migrantes en Ceuta. Una partida que llega después de que se confirmara que una parte significativa de quienes cruzaron el 30 y 31 de julio eran menores no acompañados. Es una cifra que da una idea de la magnitud del reto que sigue abierto en la ciudad, mucho después de que las cámaras dejen de mirar hacia la valla. Y aquí aparece un ángulo que muchos medios están pasando por alto sobre la convocatoria del 15 de agosto. En los propios grupos, donde circula el mensaje, miles de usuarios debaten si la llamada es real o si se trata de un engaño dirigido, precisamente, a captar menores de edad. No hay ninguna confirmación de que así sea. Pero el hecho de que la propia comunidad a la que va dirigida la convocatoria dude de su fiabilidad dice mucho sobre lo poco verificable que es, todavía, cualquier cosa que se lea en esos canales. Ese matiz importa, y mucho, porque cambia el marco completo de esta historia. No estamos ante un plan cerrado y coordinado con capacidad demostrada, sino ante un mensaje que ni siquiera las personas a las que va dirigido saben si tomarse en serio. Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la pregunta que abrió este vídeo. ¿Va a repetirse el 15 de agosto lo que pasó el 30 y 31 de julio? La respuesta honesta sigue siendo la misma. Nadie lo sabe con certeza, y cualquiera que os lo presente como un hecho consumado os está mintiendo. Lo que sí sabemos, porque está confirmado, es que existe una convocatoria con fecha y origen identificados, que las autoridades españolas y marroquíes la conocen de antemano, que fuentes policiales la consideran de escasa viabilidad precisamente por eso, y que el propio gobierno, escaldado tras no haber escuchado a tiempo el aviso de julio, no está dispuesto a repetir el mismo error 2 veces. Lo que tampoco depende de una convocatoria de WhatsApp es la decisión que tome Marruecos sobre su propio control fronterizo, la variable que de verdad ha marcado la diferencia en cada gran entrada masiva de los últimos años, desde el 2021 hasta el 30 de julio pasado. Así que, si tuviéramos que resumir en una sola idea lo que sabemos hoy, sería esta. La tragedia de julio fue real, verificada y con un balance de fallecidos que todavía no está cerrado. El rumor de agosto, por ahora, es solo eso, un rumor bajo vigilancia, con fecha marcada y sin ninguna garantía de que se traduzca en algo. Entre esas dos cosas hay una distancia enorme, y confundirlas, por rentable que sea para un titular, no le hace ningún favor a nadie, y mucho menos a quienes ya perdieron la vida cruzando esa misma frontera hace apenas una semana. Lo que pase el 15 de agosto, solo se sabrá el 15 de agosto. Y cuando pase, sea lo que sea, aquí lo contaremos con la misma regla que hemos aplicado en todo este vídeo. Primero el hecho confirmado, después el contexto y solo al final, si acaso, la interpretación.